Presentan. Historia viva, la voz del pueblo de México. Fukushima Noriteru, actual embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en México desde 2021. Fukushima Noriteru nació en la Ciudad de México en agosto de 1958 y cursó sus estudios en Japón. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1981. En 1993 fue primer secretario de la Misión Permanente del Japón ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Posteriormente, ocupó diversos cargos en las embajadas del Japón en Argentina, Italia, España y México. En 2008, fungió como subsecretario general de la Dirección General de Asuntos Europeos y en 2015 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en la República de Argentina, hasta 2019, cuando fue nombrado embajador para las relaciones internacionales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Así es, amigas y amigos de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Les hemos presentado a nuestro invitado de honor que nos acompaña en esta ocasión en nuestro espacio, una colaboración tanto de Radio Educación como del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, porque hoy estaremos platicando sobre la amistad histórica que existe entre México y Japón. Así es que les invito a que nos acompañen durante la siguiente hora. Yo soy Natalia Luna y estaré compartiendo este espacio con nuestro titular, el doctor Felipe Ávila. Felipe. Hola Natalia, qué gusto estar aquí contigo y desde luego con el excelentísimo embajador de Japón en México. Así es, ya le teníamos la semblanza, parte del gran trabajo que ha realizado el excelentísimo embajador de Japón en México, Fukushima Noriteru, y estaremos conversando sobre el 135 aniversario del inicio formal de las relaciones diplomáticas entre Japón y nuestro país. Por supuesto que la historia data de mucho tiempo antes, sin embargo, hoy precisamente estaremos compartiendo esta efeméride que el día de mañana se cumple de manera precisa. Y también queremos compartirle a nuestras audiencias que además de estar transmitiendo a través del 1060 de amplitud modulada y 96.5 de frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México, estamos en estaciones que comparten nuestra señal en lo largo y ancho del territorio mexicano y también nos pueden ver y escuchar a través de Facebook, X, YouTube, tanto de Radio Educación como del INERM. Ahora, la relación entre México y Japón, la historia de las relaciones diplomáticas y los intercambios culturales entre Japón y México se remontan al siglo XVII, tal vez incluso a finales del siglo XVI, Felipe, de nuestra era. Sin embargo, formalmente se establecieron relaciones diplomáticas hace 135 años. Nos gustaría, antes de pasar la palabra al excelentísimo embajador Fukushima Noriteru, que Felipe pudieras ayudar a ubicar a nuestras audiencias cuál era el contexto que existía para que pudiera darse finalmente una firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que ocurrió el 30 de noviembre de 1888. Con mucho gusto, Natalia. Qué gusto que nos acompañe, embajador. Es un honor recibirlo en esta cabina radiofónica. Pues, en efecto, Natalia, como ya lo comentaste, las relaciones entre México y Japón datan de hace muchos siglos. En efecto, fue a comienzos, en los principios del siglo XVII, cuando hubo el primer intercambio formal a partir de un accidente de navegación, una embarcación que salía de Filipinas y que llevaba al gobernador de Filipinas, que era territorio español y pertenecía a la Nueva España durante un tiempo, Filipinas.
naufragó y fue rescatada generosamente por el pueblo de Japón, que no solo los auxilió, sino que les estuvo ayudando para que sobrevivieran, para que se repusieran, para que pudieran regresar a la Nueva España y después a Europa. Y ese fue el primer vínculo formal a partir del cual surgieron iniciativas para estrechar relaciones y para firmar un tratado de amistad con las mejores intenciones por parte de los representantes de ambos gobiernos. Y sin embargo, pues eso no fructificó. A lo largo de los siguientes 3 siglos, pues, México siguió siendo parte de la corona española. Los gobernantes en Japón optaron por una política de relativo aislamiento con buena parte del mundo. Eso hizo que esos primeros intentos tan prometedores se quedaran estancados, y no fue sino hasta el segundo tercio del siglo XIX, cuando México ya era una nación libre, independiente y soberana, cuando ya estaba saliendo de sus desgarradoras guerras civiles después de la independencia, después de la fatídica guerra con los Estados Unidos, que nos costó perder más de la mitad de nuestro territorio, después de la invasión del Imperio francés, que también volvió a ser de México una colonia por unos años. Estaba surgiendo México como un país que apenas estaba restableciendo la estabilidad política, el crecimiento económico, que se estaba abriendo al mundo, que estaba modernizando su infraestructura, que tenía un proyecto de acercamiento de México con el mundo, y un gobierno que se preocupaba por establecer colaboraciones más estrechas con varias de las naciones más importantes del mundo de la época, y que incluso también promovía la migración de extranjeros a México, con un perfil de gente trabajadora, de gente honesta, de gente que no fuera conflictiva, y desde luego pues había también experiencias de que algunos japoneses que habían llegado a México en los años anteriores pues habían dejado una muy buena semilla de trabajo, de compromiso, de lealtad, de respeto, y era una nación muy bien vista. Entonces fue a raíz de una expedición científica que encabezó el arquitecto Díaz Covarrubia, que se fueron a estudiar un eclipse solar a las islas japonesas, cuando se quedó la expedición mexicana de científicos, de astrónomos maravillados por la cultura japonesa. Escribieron su testimonio de eso y recomendaron al gobierno de México que estableciéramos un acuerdo de amistad, de comercio, de navegación, y eso fructificó 14 años después. En el gobierno de Porfirio Díaz se estableció ya formalmente este acuerdo, que significa un parteaguas para las dos naciones y que es el motivo de esta conmemoración que estamos hoy celebrando, Natalia. Y en esta última parte de la historia que nos relatas, Felipe, para mí también es sorprendente darme cuenta cómo incluso en esos momentos Japón fue muy generoso, porque permitió que esa expedición de científicos se quedara en Yokohama, lo cual los demás estaban ubicados en otro sitio, pero también por la cercanía que hay en el puerto de Yokohama con Tokio, pudo haber muchísima más interacción y vínculos políticos y diplomáticos que después fructificaron en lo que el día de hoy estamos celebrando. Excelentísimo embajador Fukushima Noriteru, ¿por qué usted considera que Japón mostró interés por iniciar las relaciones diplomáticas con México en aquella época? Primero que nada, me gustaría saludar nuevamente a Natalia Luna. Muchas gracias por invitarme a este programa importante, y también felicito mucho que mañana Radio Educación va a celebrar 99 aniversario. Felicitaciones. Gracias. Y también, doctor Felipe Ávila, muchas gracias de estar con usted. Es un gran honor para mí, un historiador muy importante de México, y estar con usted y hablar de 135 años de historia o de 400 años de historia. Es un gran gusto para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre su pregunta, sí, como usted, señor doctor, explicó muy bien de la situación de América Latina o de México en ese siglo XIX, pero también tiene que entender cómo estaban los países asiáticos en el siglo XIX, porque esta época, no solamente Japón, sino varios países de Asia estaban en una situación un poco complicada. En cambio, por ejemplo, América Latina, casi muchos países alrededor de 1820, 20 y tantos, han independizado, podían independizar desde, digamos, de Portugal o de España.
Pero en cambio, varios países de Asia, por ejemplo, India, se ocupó, ha sido colonizado por Inglaterra mediados del siglo XIX, Indonesia, Vietnam o Filipinas desde el siglo XVI ya está ocupado por España, pero los otros países estaban ocupados casi en Singapur también por Inglaterra, Indonesia por Países Bajos, Vietnam, Camboya por Francia. Todos los países estaban colonizados durante este siglo XIX. Y Japón estaba cerrando la puerta para los extranjeros. Únicamente Países Bajos podían tener un poco de intercambio comercial. Abrió la puerta forzado por Estados Unidos, llegando varios barcos, y en 1858 firmaron un tratado en términos de desigualdad. Pero desde ahí ya comenzaron a Japón que tener varios tratados con varios países europeos y otros países. Después, en 1863, Japón totalmente cambió el sistema de samurái a emperador. Y por eso hasta 1863 Japón estaba ocupado por, shogun. Shogun es el tope de samurái, y después de ahí emperador ha sido como tope del gobierno de Japón. Y esa época de Meiji es una revolución total para Japón, y cambió totalmente el sistema, y Japón empezó a abrir las puertas para los países extranjeros y ser como una miembro de la sociedad internacional. Y al principio no podía tener tratados en términos de igualdad, era muy complicado y no tenía, por ejemplo, muchos países exigían extraterritorialidad o también anomalía aduanera, y realmente siempre Japón tenía que ceder a los países europeos y a otros países. Por ejemplo, un país de América Latina que firmó un tratado hace 150 años, este año está festejando, es Perú. Perú 73 firmó en 1873, pero es un término de desigualdad. Pues Japón quería tener un tratado en términos de igualdad y ser un país igual con otros países. Y porque realmente muchos países europeos estaban empezando a presionar a los países de Asia, y muchos países han sido colonizados, lamentablemente. Sí, sí. Pues, después de la Segunda Guerra Mundial muchos se independizaron, pero hasta ese momento era muy complicada esa situación de Asia. Por eso aquí América Latina también ha tenido varios acontecimientos en el siglo XIX, pero en Asia también. Pero en caso de Japón podía mantener la independencia, y gracias a esos tratados, porque Japón trataban de tener más fuerzas económicas y también militar para que pueda estar independizado. Y gracias a México, es el primer país que aceptó tener ese tratado en términos de igualdad en 1888. Con esto Japón podía tener más tratados, por ejemplo con Brasil 95, 97, con Argentina, podía tener varios tratados en términos de igualdad. Y realmente México, agradece mucho a México, por eso su país tiene una embajada en un lugar muy privilegiado, en un distrito que se llama Nagatacho. Es un distrito que hay congresos y varios ministerios, y por eso Japón, mostrar nuestro agradecimiento a México, cedemos ese lugar, espacio muy importante a México como un símbolo de amistad. Pero realmente hay también, como el doctor mencionó sobre este científico Covarubia, que fue a Japón 74 para observar la aproximación de la planeta Venus. Solamente Francia y Estados Unidos mandaron sus grupos, y ellos, sí, Natalia está muy correcto, ellos estuvieron en Nagasaki, pero Covarubia llegó un mes después, por eso no podía estar en Nagasaki, pero suertemente estuvo cerca de Tokio. O sea, llegamos tarde. Sí, tarde, pero gracias a eso podía estar cerca de Tokio, y ahí podía tener muchas relaciones con las autoridades del gobierno de Japón. Y él, después de regresar a México, recomendó que tiene que tener algún tratado y más relación formal. Y gracias a esa recomendación del señor Covarubia, realmente México también consideró que tiene que tener alguna relación con Japón, y además en términos de igualdad. Por eso realmente estoy muy agradecido, o Japón está agradecido a México, a Japón, sobre este acontecimiento.
Y habla también sobre la política y las relaciones diplomáticas que ambos países pretendían entablar en situación de igualdad y que le permitiera, como en este caso ya lo ha referido el embajador, poder situarse en condiciones de igualdad con otros países que en algún momento no habían sido sustratados de esta manera. Y nada más para contextualizar la importancia de dónde se ubica la Embajada de México en Japón, pues es que ahí en esta zona es en donde está toda la dieta, es en donde se encuentran la residencia oficial del primer ministro, de los presidentes de las cámaras, también de las oficinas principales. Entonces es la zona política de la capital japonesa y la Embajada de México está precisamente situada a una corta distancia del Palacio Imperial. La única embajada que está en ese, la única embajada que se encuentra ahí. Felipe, me gustaría que también volvamos a pensar en los distintos intercambios que en este momento, o sea, ya existía un interés por la cultura japonesa, digamos, en las últimas décadas del siglo XIX, principios del XX, al menos también desde la literatura, y existía este interés por lo japonés, por lo oriental, y ampliamente se había difundido por el comercio desde la famosa Nao de China y después desde el comercio del Pacífico. ¿Cómo iban siendo estos intercambios? Cada vez más importantes, Natalia. Me gustaría subrayar lo que acaba de comentar el excelentísimo embajador, de que el Tratado de México y Japón significó un tipo de tratado diferente al que habían establecido otras potencias con el gobierno de Japón, porque a diferencia de los intereses imperiales de los países europeos de Estados Unidos, que aprovechando el pretexto de tener un tratado de amistad y de cooperación económica, lo que hacían era establecer empresas, establecer ciudadanos, alegar derechos de extraterritorialidad y de preferencias arancelarias. Era como la punta de lanza con la cual después podían reclamar que no se podían afectar los intereses de sus empresas ni de sus conciudadanos, y en caso de que pensaran que eso estaba en peligro, eso justificaba la intervención militar. Y eso ocurrió en muchísimos países del mundo, en África, en Asia, pero también en América Latina, en donde el tener una punta de lanza económica y reclamar derechos superiores al del resto de los ciudadanos de ese país te permitía ejercer la fuerza y la presión diplomática o incluso presión política, ¿no? Y entonces creo que por eso para ellos es tan importante y por eso para nosotros es un honor y un privilegio que la Embajada de México esté en un lugar tan exclusivo y tan importante en términos políticos, ¿no? Comentamos de cómo se formaliza este convenio, este tratado en 1888. Llega más gente de Japón, llega más intercambio comercial, empieza a haber un mayor intercambio. Hay un episodio fundamental en la Revolución Mexicana, que es la heroica actitud que tuvo el encargado de negocios japonés, Horiguchi Komachi, que realmente le salvó la vida a la familia Madero. Arriesgándola de él y su familia. Arriesgándola, sí. Y también de la comunidad japonesa, que se portó muy solidaria con una familia en desgracia, porque el usurpador gobierno de Victoriano Huerta trataba de asesinar a la familia de Madero. Y si no hubiera sido por la protección diplomática que le ofreció al abrirle las puertas de su casa y establecer una relación de mucha amistad, de mucha cercanía, de mucha comprensión con la esposa del presidente Madero, después su viuda unos pocos días después, pero toda la familia, los padres de Madero, las hermanas de Madero, los sobrinos de Madero, si no hubiera sido por esa protección diplomática que encabezó el encargado de negocios japonés, seguramente a varios de ellos los hubieran asesinado. Entonces, en gratitud a esa actitud heroica es que el gobierno de México le hizo un reconocimiento en el año de 2014 a este gran héroe para México, el encargado de negocios japonés. Lo declaró miembro distinguido. Hubo una ceremonia tanto en México como
en Japón, y esto pues ha servido para estrechar los vínculos de amistad y de cooperación entre ambos países. Ya en la Revolución Mexicana, bueno, pues está este acto heroico de el encargado de negocios japonés. México siguió una ruta distinta a partir de la Revolución Mexicana. Establecimos un mayor contacto y cooperación con buena parte de los países del mundo. Una tradición del México de esos años es que se enviaba como representantes diplomáticos a destacados literatos, a destacados creadores, a novelistas, a poetas. Octavio Paz estuvo en la Embajada de México en Japón. La cultura japonesa, que es una cultura extraordinaria, milenaria, es que Japón combina dos rasgos que me parecen centrales en un pueblo, que es esta conjunción extraordinaria entre tradición y modernidad. Y esto que se refleja en la forma de ser de las y los japoneses, en su cultura, en su arquitectura, en su poesía, en su pintura, pues ha fascinado a los artistas mexicanos. Siempre los que han ido regresan embelesados y promueven con su obra el conocimiento, el acercamiento y también la simpatía por la cultura japonesa, y por eso es que los vínculos culturales han sido siempre como la punta de lanza para poder establecer una cooperación más amplia, ¿no? Entonces creo que este 135 aniversario nos da la oportunidad de ofrecer una panorámica amplia de más de un siglo de cooperación entre dos pueblos hermanos que creo que están unidos por muchas cosas y que así lo ha demostrado esta larga historia. Claro, excelentísimo embajador Fukushima Noriteru. Sabemos que con la firma del tratado se da prioridad a aspectos políticos, comerciales, pero también se impulsa la migración japonesa a territorio mexicano. Quisiéramos ahondar un poco, digamos a grandes rasgos, cómo es que se da la primera gran migración de japoneses a México, que se establecen primero hacia el sur de nuestro territorio, en Chiapas, y también cómo usted puede ir rastreando cómo ha ido prosperando también la comunidad japonesa en México. Cómo no, Natalia, muchas gracias. Antes de entrar a la inmigración japonesa, también, como Natalia ya me comentó, desde principios del siglo XVII, 1609, ya hubo un acontecimiento, ya el doctor comentó de que ese náufrago de un general de Filipinas, eso también vino a varios japoneses aquí a México como visita oficial, primera vez que cruzó Océano Pacífico, y después también otra misión por el señor Hasekura Tsunenaga, es un samurái que mandó otra misión para tener contacto con Nueva España en aquel momento. Por eso ya había varios japoneses que venían a México y se quedaron algunos. Hay algunas historias de que se quedaron aquí en México. Por eso ya había, como digamos, inmigraciones japoneses en esa época, pero después ya se cortó porque Japón entró en época de aislamiento, entonces no venían japoneses. Pero después del tratado 1888, sí, Japón decidió tener más japoneses en otros países, y sobre todo un canciller que se llama Enomoto, principios de 1890 era canciller, decidió mandar varios japoneses afuera. Primero era Hawái, Estados Unidos, y luego también escogieron algunos países. Uno de esos es México, porque México, año 1897, llegaron un grupo de los japoneses, 35 japoneses, era 36, pero uno se quedó en Estados Unidos y no llegó hasta aquí, pero llegaron 35 japoneses a Chiapas, pero eso mucho antes que esa inmigración coordinada por el gobierno a Brasil, a Perú. Esa es la primera inmigración japonesa organizada por el gobierno a América Latina. Y realmente esos 35 japoneses trataron de trabajar para cultivo de café, pero lamentablemente ellos llegaron en el mes de mayo, es casi época de lluvia, entonces finalmente fracasó, y 4 años después dedicaron
solamente 4 personas quedaron ahí trabajar para asunto comercial y los demás regresaron a Japón, algunos vinieron aquí a Ciudad de México. Pero después, el gobierno de Japón otra vez intentaron mandar como un grupo oficialmente a México desde 1901 a 7, casi 6 años, mandaron casi 10.000 japoneses aquí a México, porque Japón realmente querían tener más relaciones humanas con otros países y también para crecer la economía necesitaba tener más productos agrícolas o mineros de otros países y también tener más tecnología o tener más expertos de ese rumbo. Por eso, y también Japón tenía mucha, digamos, auge de economía y también demasiada población. Entonces, varias prefecturas necesitaban mandar los, digamos, familiares a otros países para sostener sus familias. Así que todo coincidía para mandar las inmigraciones de Japón. Y México también necesitaba las personas para mano de obras para que puedan estar trabajando, que trabajen, como el señor doctor comentó, de que sea honesto y trabajador y que no cause problemas. Y justamente yo creo que japoneses eran para eso. Por eso ellos estaban muy felices de trabajar. Pero luego en 1907 Estados Unidos no querían que vinieran tantos japoneses a un país vecino, a México. Entonces Estados Unidos prohibió que dar pasaporte al gobierno japonés a los japoneses para que vayan a Estados Unidos ni México. Entonces, porque había una situación un poco complicada para los japoneses en esa época, porque Japón empezó a ser un país militar y muy poderoso, porque en 1905 nosotros ganamos contra Rusia. Entonces, en aquel momento Estados Unidos decidió de que ya no vengan más japoneses y realmente era una época muy complicada. Entonces, Japón ya no podía mandar los japoneses a México. Por eso 10.000 japoneses llegaron, pero después ya mandaron a Brasil, Perú. Por eso Brasil ya tenemos 2 millones de descendientes japoneses y Perú, según la estadística, dice 100.000, yo creo que tenemos más de 300.000 japoneses, hasta tuvimos un presidente. Así que realmente Brasil, pero donde tenemos más inmigrantes japoneses. Pero México es el tercer país de América Latina que tiene descendientes japoneses y 76.000 japoneses. Pero también esos inmigrantes japoneses han tenido una experiencia un poco complicada durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial México tenía que dejar a los japoneses en 2 campos de concentraciones, en Guadalajara y Ciudad de México. Por eso yo creo que la primera y segunda generación de los descendientes japoneses de inmigraciones era un poco, digamos, tenía que olvidarse de su sangre y tenía que adoptar más ser mexicanos. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial ya la situación ha cambiado y han venido otros inmigrantes japoneses a México y también muchos empresarios japoneses aquí a México. También mis padres venían aquí al año 1950 y tanto para trabajar aquí en México. A la empresa de mis padres me mandaron acá, porque realmente había muchas fluidez, relaciones económicas, comerciales, y también muchos japoneses querían trabajar en México. Así que ahora tenemos 76.000 descendientes japoneses, es una población bastante grande y además, no como en caso de Brasil, que está muy concentrado en San Paulo, en Buenos Aires o Lima, Perú. Pero aquí muchos japoneses viven en Coahuila o de Chiapas o Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana, Mexicali, Ensenada. Así que tenemos muchas asociaciones japonesas en varios lugares y ellos están muy felices de ser mexicano, o también algunos todavía mantienen nacionalidad japonesa, pero realmente agradecen mucho a México que abrió el brazo abierto, aunque esta situación complicada antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pero realmente tenemos una historia muy importante durante estos años y ya tenemos una relación muy importante gracias a inmigrantes japoneses, a la sociedad japonesa. Agradezco todo este recorrido histórico que nos está dando, excelentísimo embajador Fukushima Noriteru, y aprovecho el momento para invitarles a ver y escuchar la cápsula que desarrolló nuestro equipo de producción para entender mejor la amistad histórica entre México y Japón. El 30 de noviembre de 1888,
se consolidó un proceso de hermanamiento entre México y Japón con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Previamente, en 1882, el diplomático mexicano Matías Romero había promovido la idea de entablar relaciones con el país del sol naciente, iniciativa concretada con la firma del tratado por los ministros Matías Romero y Munemitsu Mutsu en 1888. Cabe recordar, previo al inicio formal de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, algunos episodios históricos en los cuales México y Japón se hermanaron. El primero de ellos, en 1609, cuando pescadores japoneses salvaron la vida a Rodrigo de Vivero tras el naufragio del galeón San Fernando, el cual navegaba del puerto de Manila con destino a Acapulco, cargado de mercancías. Esta acción humanitaria fue el primer contacto directo entre Japón y Nueva España, ya que Morogunato Tokugawa le brindó apoyo y un barco para llegar a tierra novohispana. Este episodio permitió que en 1614 arribara una comitiva liderada por el samurái Heisikura Tsuneyaga, con el objetivo de entablar relaciones comerciales entre el Imperio Español y el Imperio Japonés. Sin embargo, este primer acercamiento no logró concretarse debido a la política aislacionista impulsada por el shogunato, también conocida como periodo Sakoku, vigente poco más de 200 años. Con el fin de este periodo, México fue de los primeros países que intentaron acercarse al país del sol naciente. Las negociaciones, lentas en un principio, mejoraron gracias a un viaje de exploración científica en 1874, encabezada por Francisco Díaz Covarrubias, con el objetivo de estudiar el tránsito de Venus. El éxito de esta exploración abrió el terreno para las negociaciones y el inicio de la migración. Los primeros japoneses arribaron a tierra mexicana en 1897, asentándose en el estado de Chiapas. La denominada misión Enomoto fue el parteaguas para el crecimiento de la comunidad japonesa en México. En la actualidad, la comunidad Nikkei, descendientes de los japoneses asentados en el país, está presente en todo el territorio nacional, desde Chiapas hasta Baja California. Algunos miembros de esta comunidad se han unido para difundir la cultura japonesa y la historia de la migración en el país. Tal es el caso de la Asociación México-Japonesa. Asimismo, el gobierno japonés, a través de su embajada y de la Fundación Japón en México, impulsan el desarrollo de actividades culturales y apoyo a los estudios en ciencias sociales y humanidades con el propósito de fomentar el intercambio intelectual y la comprensión entre ambos países. Seguimos con ustedes en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. Y en esta emisión estamos conociendo más sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Japón. Les decíamos, el día de mañana, 30 de noviembre, se cumplen 135 años de relaciones diplomáticas y por ello tenemos el honor de contar con la presencia del excelentísimo embajador Fukushima Noriteru y por supuesto el doctor Felipe Ávila, titular de este espacio. Felipe, estábamos platicando hace unos momentos sobre los aspectos culturales durante pues todas las celebraciones que se han dado en este marco de pues las relaciones que hemos sostenido con Japón, y hay que decir que hoy existen centros especializados en el estudio de la historia y la cultura de Japón, como el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. En fin, hay numerosas iniciativas para seguir adentrándonos más en la historia de Japón. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, Natalia, sin duda, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, la reconstrucción llevó a que Japón en muy poco tiempo se convirtiera nuevamente en una potencia industrial.
es una de las economías más fuertes, más dinámicas del mundo, y esto ha hecho necesario que todos los países, y en particular México, que es un país que trata de abrirse al mundo, comenzar a tener cada vez mayor contacto económico y comercial. Japón es líder en industrias punta como la electrónica o como la industria automotriz, y varias de estas firmas japonesas se establecieron en nuestro país desde mediados del siglo pasado, y ha sido una expansión que no ha sido frenado. Cada vez es más importante la presencia de industrias japonesas, y esto ha hecho que se estrechen aún más las relaciones entre ambos países, y que se haga necesario conocer el idioma, que se haga necesario conocer la cultura, que se haga necesario conocer la historia de Japón, y también de los japoneses que han venido, que han migrado, algunos que se han quedado, otros que tienen estancias temporales de trabajo, pero que se involucran, se interiorizan con la cultura mexicana, haya tenido que desarrollar nuevos instrumentos, nuevas instituciones. Quizá la más conocida sea esta que mencionas, del Centro de Estudios de Asia y África, que tiene especialidad en la cultura, en la religión, en el idioma japonés, pero no es el único. También en la universidad hay centros de investigación que tienen un desarrollo puntual, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía y con el comercio entre ambos países. Uh-huh. Hay literatura especializada. En el Colegio de México se han producido muchos textos de historia y de literatura de Japón que son muy aleccionadores. Hay historias mínimas también que nos hablan en rasgos generales de la evolución de este pueblo tan interesante. Y yo creo que también eso ha llevado a que las culturas de ambos países también se hayan ido acercando, porque México exporta muchos productos a Japón, y Japón pues también nos vende muchísimos productos. Esto ha hecho que vaya habiendo también una recepción en México de alimentos, de bebidas japonesas, de costumbres. Cada vez hay más restaurantes especializados japoneses en México. La gente se va aficionando a este tipo de comida, y en Japón también pasa lo mismo con México. México es uno de los países que le surte de algunos productos que les gustan mucho a la sociedad japonesa, como el aguacate, la carne de cerdo, la cerveza, en fin, hay cosas que se han ido ganando su lugar dentro de los hábitos de consumo de la sociedad japonesa. Hay que decir de lo que en México también hemos recibido con muchísimo gusto y que disfrutamos cada que podemos, ¿no? Claro, incluso como nota de color, en algún momento leía que hay en un barrio cercano a Tokio también unos jóvenes que les gusta vestirse y también adoptar la cultura del norte de nuestro país, la cultura chola o de pachucos, como lo hemos entendido en algún momento, y esto también provoca fascinación, porque también en ese sentido, excelentísimo embajador, pienso que cuando hablamos el día de hoy sobre la amistad entre nuestros países, pues en la definición, entre muchas otras cosas, es una relación y afectos que nacen y que se fortalecen con el tiempo. Y con el tiempo esto es lo que hemos visto que ha ocurrido entre ambas naciones. Y hemos hecho un recorrido histórico, pero yo me quiero poner un poco más personal y también decir que en este caso el excelentísimo embajador es el primer embajador de Japón en México que es nacido en nuestro país. Si bien toda su formación se da en Japón, nace usted aquí, y esto también para nosotros es de celebrarse, nos da también cuenta de cómo se han ido cambiando los tiempos y que usted tiene una visión muchísimo más amplia
en cuanto a la cultura mexicana, en cuanto a también tener estas dos perspectivas y también a nivel global. ¿Qué opinas sobre cómo las y los mexicanos nos hemos ido relacionando con la cultura japonesa en la actualidad? Sabemos que hay mucho de cultura pop, mucho interés en el anime, pero más allá de eso, es más profundo el vínculo que se ha establecido. ¿Cómo no? Muchas gracias, Natalia. Sí, yo soy el único embajador nacido en México. Es un gran orgullo para mí trabajar para México. Y por eso yo pude observar, analizar cada 20 años, porque yo nací en 1958, estuve en México, aunque pocos años, 1 año y medio, cuando era bebé tenía que regresar a México, a Japón, pero mis padres contaban cómo era México, y luego trabajé año 85, 86, a época de Miguel de la Madrid, y luego 2005 a 2007, época de Fox, y luego ahora. Entonces, cada 20 años puedo analizar y ver la situación entre Japón y México. Por ejemplo, cuando yo nací, esa época, 1960 por ahí, mis padres a mí decían que era difícil de conseguir la comida japonesa o que explicar a los mexicanos sobre Japón, porque nadie conocía qué es Japón ni países de Asia. No podía distinguir chinos, coreanos, japoneses, porque todavía no había tantos acercamientos. Por supuesto, había inmigrantes japoneses, asociaciones japonesas, pero todavía, por ejemplo, esa asociación que está en calle Fujiyama, en Águila, esto se construyó hace años 1976. 1976. Por eso todavía no había esos tipos de asociaciones así formadas. Por supuesto, había varias asociaciones. Y, por ejemplo, el Liceo Mexicano-Japonés en Pedregal también construyó 77. Entonces, eso después de ese año que yo nací. Entonces, en ese momento todavía Japón era muy lejos y para Japón también México era muy lejos. Pero cuando yo llegué aquí como diplomático, año 85, 84, 5, 6, ese momento ya había mucho acercamiento y sobre todo acontecimiento triste de terremoto que hubo en 85. Japón, porque México también ayudó cuando hubo terremoto grande en Tokio en 1823, ayudó mucho a Japón. Y entonces, de viceversa, Japón también apoyamos mucho a ese acontecimiento triste. Pero realmente, ese momento sentíamos que Japón tiene una presencia aquí en México y mucha gente conocía a Japón. Por ejemplo, cuando hablaba con los mexicanos, todos sabían de Señorita Cometa, o también de Ultraman, Astro Boy, y mucha gente conocía de estas cosas de Japón. Entonces, años 60 no había mucha gente que conocía Japón, pero años 80 y tanto, ya mucha gente conocía de Japón. Y luego, pero todavía en ese momento era difícil conocer algunos restaurantes japoneses, no había mucho. Y además, cuando yo invité a los mexicanos a mi casa para que coman sashimi, pescado, nadie quería comer, porque era mordida, era una sensación fea y muchos mexicanos no les gustaba sushi, sashimi. Pero después, 2005, 2006, 2007, 20 años después, otra vez, ese momento ya todos sabían comidas japonesas y además en ese momento firmamos el Tratado de Libre Comercio entre los dos países y ya empezaron un auge de relaciones económicas y realmente venían muchas empresas japonesas y realmente muchos mexicanos empezaron a querer conocer a Japón y a Japón también a México. Y ahora llegué aquí en 2021 y ya es la situación totalmente diferente. Ahora tenemos 7.600 restaurantes japoneses. Ese es el número quinto del mundo para los japoneses, porque realmente no sé por qué les gustan tanto de sushi o de comida japonesa. Encuentra esas cosas. Y además, como usted comentó, de anime o de la J-pop o estas culturas modernas, pero no solamente eso, también de otras culturas tradicionales o deportes también. Por ejemplo, lucha libre también, eso une los dos países, porque eso es algo muy importante, porque únicos países que podemos compartir, porque Sasune también tiene lucha libre, pero es un poco diferente. Pero realmente muchos japoneses luchadores vienen aquí a México y mexicanos también. Sí. Por ejemplo, yo creo que si pregunta a algún japonés, ¿quién conoce de México? Mir Mascaras, porque realmente es tan famoso, todos conocen. Así que realmente ese tipo de relaciones tan interesantes que están,
eso algo que no puede ver con otros países. Y también, como el doctor comentó, de esos productos. Japón es segundo exportador para México de los productos agrícolas pecuarios, y 90% de aguacate, 90% de espárrago, 16% de carne de cerdo, o 50% de calabaza, 50% de limón, es de México. Entonces, todos saben comidas mexicanas, y aguacate está teniendo un gran éxito en Japón. Y también ahora, antes de COVID, Japón era el segundo país que importamos tequila. Ahora, lamentablemente, después de COVID está un poco disminuyendo. Seguro que va a volver a fama de tequila. Y por eso, y también ahora yo estaba viendo internet, y hay como hay una asociación de tacos, taquería. Y solamente 35 restaurantes está dentro de esta lista, pero yo creo que ahora hay como 100 restaurantes de taquerías en Tokio y en varios lugares. Así que yo creo que está teniendo grandes digamos, influencias de cultura mexicana, comida mexicana. Y también, como el señor doctor Ávila dijo, lo de Octavio Paz y de literatura. Y aquí en México también conoce la literatura de Japón, y cine japonés, y anime, manga, o de varios ídolos jóvenes que bailan y cantan. Así que esas relaciones, intercambio personal con las becas, y también está uniendo los dos países muy profundamente. Por eso, ahora ya cada 20 años yo estoy observando 4 veces, ya estamos en un punto muy diferente que otros 20 años anteriores, así que 20 o 40, 60 años antes. Así que creo que después de 20 años quiero volver otra vez aquí a México para ver cómo están. Seguro que estarán increíble la situación. ¿Cómo se imagina? ¿Qué le gustaría encontrarse en 20 años en cuanto a las relaciones México-Japón? Ojalá tener varios japoneses y un montón de restaurantes y gente, y que puede tener varias obras japonesas, y que venga. El próximo año tratamos de traer kabuki, así que vengan algunos teatros y conoce. Y también no solamente cultura, sino más en relaciones económicas, empresariales, porque ahora sí tenemos 1.300 empresas japonesas, y casi 80% son sector automotriz, pero seguro podemos trabajar más en otros sectores, por ejemplo, de salud, de medicamentos, o de energía verde, o realmente tenemos que trabajar conjuntamente, porque México es un país tan importante estratégicamente para las empresas y para el gobierno japonés. En ese sentido, hay muchos rubros que podemos tener más relaciones. Por eso, 20 años después, ojalá ahora tenemos más o menos 12.000 japoneses aquí viviendo en México, porque tenemos misma población, más o menos 126 millones de habitantes, y ojalá que vengan más japoneses y más mexicanos, porque tenemos 2 diarios vuelos directos, único país que tiene vuelo directo de América Latina. Así que ahora viniendo muchos japoneses, está yendo mucho a Cancún, 1/3 está yendo a Cancún, pero hay muchos lugares, Guanajuato, Aguascalientes, San Miguel Allende, o Chiapas, o también muchos lugares lindos. Así que ojalá 20 años después que vengan muchos japoneses, y que estén muchos japoneses en varios lugares, y mexicanos también están pidiendo muchos a Japón, que vayan mucho a Japón. Culturalmente, ¿cree que ya existe la apertura también en Japón para que sus jóvenes puedan migrar a otros países y quedarse ahí, no solo visitar y regresar? ¿Y también sería uno de los objetivos? Sí, cómo no. Ellos también ahora quieren conocer varios países diferentes, y ellos también están viajando a América Latina, y el primer punto siempre es México. Felipe. No, pues ojalá que se cumpla esta visión a futuro del excelentísimo embajador. A mí también me gustaría pensar en un escenario así. Yo he tenido la oportunidad de ir en 2 ocasiones a Japón por motivos de trabajo, pero pues sí te da tiempo de conocer un poco del esplendor que te ofrece Japón. A mí lo que me maravilló fue esta combinación de tradición y modernidad. Una nación hiperdesarrollada tecnológicamente, que sin embargo conserva sus tradiciones, sus ritos, su espiritualidad, sus religiones, sus templos, su respeto. Es de verdad algo que deslumbra. Y yo creo que los 2 pueblos tenemos todavía mucho que aprender, porque yo creo que estamos en los comienzos de una relación que puede ser mucho más amplia, mucho más profunda. Hay cosas que nos identifican. Nosotros nunca hemos tenido intenciones
expansionistas ni de imperialismo cultural, y sin embargo compartimos muy amigablemente lo que producimos, y es visto, ¿no? Lo más comercial de la cultura mexicana se conoce en Japón por los medios de comunicación, la música, las películas, las telenovelas, y también aquí conocemos mucho más de lo más comercial de Japón. Pero eso no es lo único, hay cosas mucho más autóctonas, más originales, más nativas de una cultura popular, que eso no es tan fácil de percibir. Y por eso, con estos cada vez mayores intercambios culturales, pues a mí me gustaría que vinieran grupos de danza, grupos de teatro, de música, estudiantes, que se incrementaran estos programas de apoyo científico, académico, porque creo que hay un mundo de posibilidades abiertas que tendríamos que aprovechar, y muchas veces hay cosas que no se utilizan porque la gente no sabe. Hay becas, hay programas que están ahí a la puerta de todos, de todas, y que sin embargo la gente no los conoce y no los aprovecha, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí deberíamos establecer una mayor cooperación en términos académicos, científicos, tecnológicos, porque creo que somos muy complementarios los dos pueblos. Sí, y también celebrar cómo Japón, después de haber estado aislado tanto tiempo, hizo grandes esfuerzos por intercambiar la cultura, las amistades con todo el mundo, pero que con también México ha sido de manera muy cercana, muy afectuosa, y todos estos esfuerzos de los cuales ya nos das cuenta, Felipe, pues hacen que el camino entre nuestros países cada vez sea más cercano, más amplio para poder recorrerlo y transitar de manera continua. También pienso en que cada vez está llegando a México también las producciones contemporáneas, incluso escritoras, mujeres, como, no sé, que yo haya leído últimamente Emi Yagi y Mieko Kawakami, algo de ellas, que también este tipo de producciones estén revisando la visión que tenemos del Japón, además de aquella histórica y tradicional, el Japón contemporáneo. Entonces, en ese sentido, celebro muchísimo el trabajo que está haciendo, excelentísimo embajador, también la interacción que ha tenido con la gente a través de sus redes, a través de cada uno de estos espacios, porque de esta manera es que podemos ir intercambiando nuestras culturas de manera pues más fluida, Felipe. Sin duda, Natalia. Y bueno, aprovechando este año que conmemoramos los 135 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, pues hemos hecho muchísimas actividades con la embajada y con otras dependencias vinculadas con las relaciones entre México y Japón. Estamos más que agradecidos y pues con muchas ganas de continuar este año, que no sea nada más los 135 años lo que nos unan, sino que sea el punto de partida para una colaboración más permanente y más estrecha. Y por ello les invitamos también a la exposición y a la inauguración que va a haber sobre el foro La Amistad Histórica de México y Japón, 135 años, que será mañana, jueves 30 de noviembre, a las 17 horas en el INERM. Ahí les esperamos y también, por supuesto, pues habrá más oportunidad de continuar estas conversaciones. De nueva cuenta, les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy, excelentísimo embajador. No, muchas gracias. Realmente dos países de historia de milenario, tenemos que acercarnos mucho, porque todavía no conocemos, todavía falta mucho que tenemos que trabajar. Gracias. Gracias. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Historia Viva. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.